Buenas noches mi estimado campista, hoy les traigo una historia que encontré buscando en el bosque, es bastante larga, espero que lo oigas mientras estás en la fogata y comiendo. Bueno, me despido mientras escuchas la historia. Capítulo 8. Keigo y su grupo sacan a Izuku de allí. Notas. De vuelta a la carga. ¡Amigos! Ojalá ya no estuviéramos en el meollo del asunto, pero este fic está, lleno de angustia, pero juro que nos estamos acercando poco a poco a tiempos más felices. Gracias de nuevo a mi beta @sasi_chemist por corregir tanto la gramática, jaja. Escribí gran parte de esto como a las 2 de la madrugada, así que había algo de gramática cuestionable, jaja. Así que gracias, mejor amiga 333. Desencadenante. Aux está en crisis casi todo el rato, pero intenta mantener la calma. Bendito sea, está haciendo todo lo posible. Hay algo de disociación, diálogos internos cuestionables y algo de violencia intensa. No me gusta mucho el gore, así que intento minimizarlo, pero hay menciones de sangre. Todos sus comentarios me están dando vida, sepan que cada comentario me hace patear mis pies y girar mi cabello. También alimenta la hiperfijación que tengo en este fic en el ololol, así que, si sigues alimentando a la bestia seguirá alimentándote, solo digo lolol, pero sin más preámbulos. Que lo disfruten. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. En el fondo, Keigo sabía que había una alarma a todo volumen y luces destellantes. Le zumbaban los oídos y se sentía desorientado, pero su mundo se había reducido a un pequeño pinchazo. Solo oía las suaves respiraciones entrecortadas y el rápido latido del corazón. Solo veía el cabello grasiento y sudoroso pegado a su pálido rostro fantasmal. Bajo las mejillas sonrojadas, Keigo apenas vislumbraba el contorno de unas pecas. No se había dado cuenta de que Izuku las tenía. Al parecer, no se daba cuenta de muchas cosas sobre Izuku. Lo más importante era lo terrible que había sido su situación. Tenemos que irnos. La voz áspera fue ignorada. Keigo estaba concentrado en Izuku y todo lo demás era irrelevante. Solo importaba observar para asegurarse de que el niño siguiera respirando. Observó cómo subía y bajaba su pequeño pecho. Keigo quiso extender la mano y tocarlo, pero le preocupaba que si lo tocaba, el niño desaparecería. Como una burbuja, tan bonito, pero si lo tocas, su belleza estallará. Keigo no podía dejar que Izuku explotara, así que observó sin pestañear. Un gruñido de frustración casi se apoderó de Keigo justo antes de que una mano grande y callosa le agarrara un lado de la cara. La mano empujó e intentó girarle la cabeza. Intentaba apartar la mirada de Izuku. Keigo intentó resistir la presión, emitiendo un grito agudo y angustiado, pero la mano era implacable. Tras un breve forcejeo, su cuello se dio y quedó girado. La visión de su carbonero herido fue reemplazada por el rostro exhausto de Eraserhead. Keigo, la mano pasó de su mejilla a su cabello. Izuku te necesita ahora mismo. No puedes apagarlo. No tenemos tiempo para esto. Era una voz femenina. Molesta. Keigo frunció el ceño. Debería saberlo. Parpadeó un par de veces, sintiendo que su cerebro volvía a funcionar. Medianoche. Lo sé. 2 segundos, Nem. La mano le apretó la nuca con fuerza. Keigo jadeó al ver que todo volvía a su sitio. Eraserhead, comisión, Izuku. Miró al chico. Tenían que salir de allí ayer. Hubo un golpecito en su frente, lo que hizo que Keigo le enviara una mirada fulminante a Eraserhead. Bien, mira hacia atrás. Si prometes mantener la compostura, te dejaré cargarlo. Aux asintió antes de cargar a Izuku en brazos. El niño era ligero, pero no desnutrido, como si no hubiera comido lo suficiente. Simplemente era muy pequeño. Medianoche salió por la puerta, con sus tacones resonando en el suelo. Aux ignoró deliberadamente las 2 salas médicas mientras corría tras ella. Los pasos suaves y silenciosos de Eraserhead tras él apenas se oían bajo la fuerte alarma. Siguió a medianoche, quien debía de estar pidiendo indicaciones mientras Keigo daba la vuelta mientras todos los pasillos se fundían en una mancha insulsa con el color de un centro médico. Keigo miró al niño envuelto en sus brazos. Odiaba cómo los brazos y piernas de Izuku se movían con cada paso. Esto no podía ser bueno para el niño, pero era imposible que mantener a Izuku allí, en el nuevo octavo círculo del infierno, fuera mejor. Había demasiadas veces en la vida de Keigo en las que no había una buena respuesta. No era justo. Nada de esto era justo, pero las cartas estaban sobre la mesa y Keigo tenía que fanfarronear para poder quedarse con todo el bote, tal vez, solo tal vez, esta vez. Keigo no sabía qué haría si no ganaba esta vez.
y eso lo asustó. Aux sintió un brazo alrededor de su hombro y se giró para lanzar una patada circular, rodando a Izuku aún más cerca de su pecho. Estaba listo para luchar contra cualquiera que se interpusiera en su camino o en el de Izuku. Fue Aizawa quien lo tocó. Y por suerte para él, el hombre tenía excelentes reflejos, pues se agachó justo a tiempo. Keigo sintió que sus alas se relajaban al ver al hombre con las manos en alto. Inclinó la cabeza hacia la puerta que mantenía abierta. Empezó a agitar la mano para que se apresurara antes de extender la mano y jalar a Keigo hacia la habitación. Era una especie de armario, con estantes llenos de productos de limpieza y algunas escobas y trapeadores en un rincón. Era un espacio reducido para los 3 adultos e Izuku. Midnight estaba apoyada contra uno de los estantes, con Aux de frente a ella e Izuku acuñado suavemente entre ellos. Si no fuera por el ardor de los químicos en el aire, estaba seguro de que podría oler su aliento. Aux podía sentir a Eraserhead agachado extrañamente entre sus alas plegadas. Giró la cabeza para ver al héroe subterráneo con la oreja pegada a la puerta, con una mirada de concentración absoluta en su rostro. Después de un momento, se levantó y se acercó a Keigo, rozando con el pecho algunas de sus plumas secundarias. Se estremeció. Se sentía un poco extraño estar tan cerca. Nos adelantaron. Deberíamos decidir rápidamente a dónde vamos. Keigo asintió antes de mirar a Izuku. El niño se veía muy mal, respiraba con dificultad de forma preocupante, e incluso inconsciente, tenía una arruga de dolor entre las cejas. Keigo apretó a Izuku con más fuerza. Era incómodo en ese armario, pero era mucho más fácil escuchar las respiraciones entrecortadas y los latidos acelerados. Casi podía ignorar a los otros 2 adultos que lo rodeaban mientras miraba al niño. Izuku parecía tan pequeño, acurrucado en los brazos de Keigo. Tan inocente. Keigo dirigió algunas de las plumas de su manta para que volaran y se posaran alrededor del cuello de Izuku. Hacía que el niño pareciera llevar un extraño collar de plumas de alta costura, pero le permitió relajarse al sentir el pulso tenue y las pequeñas ráfagas de aire que pasaban suavemente sobre las suaves púas. Una pluma sobrante se levantó para apartar el cabello de Izuku de su frente y acariciar la parte superior de su cabello verde. Podía sentir los pequeños temblores que se extendían por el niño. Si Keigo no necesitara sus plumas para luchar, lo envolvería en sus largas plumas primarias y lo ahuecaría para calentarlo. Un destello de rabia ardió en el pecho de Keigo. ¿Cómo pudo la comisión hacerle esto a una niña? ¿Cómo pudieron tomar a una niña tan pura e inocente, retorcerla, doblarla y tirar de ella hasta romperla así? ¿Cómo pudieron vivir con sus vidas mientras destrozaban la vida de la niña más dulce? ¿Cómo pudo la comisión haber hecho todo esto otra vez? ¿Cómo es que Keigo nunca vio venir esto? Keigo, ¿me escuchas? Gritó Aizawa desde atrás. Aux parpadeó y giró el cuello para mirarlo de reojo. Keigo, en efecto, no había estado escuchando. Así que negó con la cabeza antes de volverse para mirar a Izuku. Toda su atención estaba en el niño que tenía en brazos. El corazón de Izuku se le aceleró de tal manera que sintió una puñalada en el pecho. Su atención estaba en el niño moribundo que tenía en brazos. ¿Cómo podía Keigo concentrarse en otra cosa? ¿Nadie más podía ver que Izuku era lo más importante en ese momento? Una mano suave le apretó el brazo. Estamos de acuerdo contigo, Keigo. Izuku es lo más importante ahora mismo. Keigo levantó la vista y vio el rostro estresado de Medianoche. Parecía muy preocupada, y sus ojos reflejaban una gran tensión al mirarlo fijamente. Sintió una mano rozándole el brazo de arriba a abajo, otra uniéndose al otro lado. La tensión en sus hombros se relajó. No se había dado cuenta de que estaba ahí hasta que su hombro se desplomó. Parpadeó, sintiéndose de repente más centrado. La voz de Medianoche era suave y cadenciosa, su tono melódico. Keigo apostaba a que era una gran cantante, pero en ese momento le facilitó concentrarse. Pero para ser sincero, chaval, tú tampoco lo estás haciendo muy bien. Nosotros, Izuku, necesitamos que juegues de maravilla, ¿vale? Keigo asintió. Podía hacerlo, tenía que hacerlo por Izuku. Hay toda una cafetería entre nosotros y la puerta a donde Isashi lleva la furgoneta. Netsu contó unas 20 personas vigilando la puerta. Era la hora de cenar cuando sonó la alarma. Las palabras daban vueltas en la cabeza de Keigo. Tras unos segundos, encajaron. Vamos a esa puerta porque... La lengua de Keigo se sentía pesada pero pudo pronunciar las palabras. La puerta más cercana. La voz grave de Eraserhead llegó desde detrás de Keigo. La siguiente puerta es la que da al tejado, y después, al otro lado del edificio.
Keigo inclinó la cabeza para golpear la frente contra la coronilla de Izuku. Respiró hondo. Un olor denso a sudor agrio le inundó la nariz. Percibió un leve aroma a fresa artificial, y estaba deseando que la cabeza del chico oliera a champú. Keigo emitió un leve zumbido. ¿Ventanas en algún lugar? Por alguna razón, eso hizo que Eraserhead soltara un bufido sin humor. No, esta vez no hay ventanas que romper. Aux suspiró. Eso sería más rápido, pero muchos edificios de la comisión tenían placas metálicas que cubrían cualquier ventana en caso de emergencia, así que no era una gran sorpresa. Luchar contra 20 agentes no sería fácil, pero tampoco sería el entrenamiento más complicado que le habían encomendado. No estaba incapacitado. Bueno, Aux bajó la vista hacia su preciado cargamento. No tener manos es mejor que vendarse los ojos o no tener alas. Está bien. Estoy listo. Las plumas de Aux se encendieron. Lo estaban examinando. Giró la cabeza bruscamente y giró el torso para mirar hacia atrás. Los ojos cansados e inyectados en sangre de Eraserhead se asomaban por debajo del flequillo negro. Los ojos oscuros prácticamente perforaban el costado de Aux. Aux entrecerró los ojos. Sabía que esa era una mirada depredadora prohibida, pero no le importó. Era un depredador y a veces necesitaba asegurarse de que quienes lo rodeaban también lo supieran. Eraserhead y Aux se vieron atrapados en una competencia de miradas. Aux sintió una punzada de orgullo al ver que su demostración de dominio funcionaba. Aizawa parpadeó y miró por encima del hombro de Aux. El héroe asintió antes de girarse hacia la puerta, tomando su arma de captura. Eraserhead abrió la puerta, asomando lentamente la cabeza. Terminó de abrirla, reservándola para Aux y Midnight. Una vez que los tres héroes salieron del armario, todos corrieron por el pasillo. Aux percibió el aroma de la comida al doblar una esquina. Había una puerta doble con el letrero cafetería, y frente a ella había dos agentes. Uno era un hombre alto y delgado, de piel oscura y cabello morado, que casi parecía tener un pequeño paraguas sobre su cabeza. Junto a él había una mujer de aspecto bastante sencillo, de piel bronceada, cabello castaño corto y complexión atlética. No se veían indicios de sus peculiaridades. Los halcones lanzaron plumas afiladas para clavar sus ropas contra la pared. La mujer empezó a forcejear, con los ojos brillando con un brillo dorado antes de que su don fuera extinguido por los ojos rojos y brillantes de Eraserhead. Gruñó mientras intentaba arrancar la tela de sus pantalones de la pluma. El hombre extendió una mano para presionar el pecho de la mujer. Ella dejó de forcejear y se giró para lanzarle una mirada confundida. El hombre se giró hacia los héroes, recorriéndolos con la mirada antes de posarse en el cuerpo inconsciente de Izuku. ¿Podrás mantenerlo a salvo? Keigo se quedó paralizado ante la pregunta del hombre. No entendía qué estaba pasando. Por supuesto. Aizawa parecía saber lo que pasaba. Bien. Aux apretó al chico y dejó que el otro héroe tomara la iniciativa. Vendrán por él, ¿sabes? No se detendrán. Es demasiado valioso. El hombre hizo una pausa antes de inclinar la cabeza. Irán por ti también. Estamos conscientes. ¿Qué haces? Interrumpió la mujer con un susurro siseante. Apartando el brazo del hombre de su pecho, empezó a forcejear contra las plumas de la pared. ¿Por qué no? El hombre intervino. ¿No crees que ya hemos hecho suficiente? Eso hizo que la mujer se detuviera antes de desplomarse contra la pared. Una expresión compleja se dibujó en su rostro antes de dirigir la mirada hacia la esquina del pasillo. El hombre la observó un instante antes de soltar un profundo suspiro. Negó con la cabeza antes de volverse hacia los héroes, con un destello en sus ojos oscuros. Inclinó la cabeza hacia la puerta. Buena suerte, héroes. Keigo no entendía qué pasaba, pero eso no importaba. Lo único que importaba era sacar a Izuku. Aizawa asintió brevemente antes de abrir las puertas. Medianoche lo pisaba los talones, y Aux se ponía al frente. Las puertas se estrellaron con fuerza contra la pared, lo que hizo que los agentes levantaran la vista de inmediato. Algunos portaban pistolas, otros alzaban las manos brillantes o llameantes. Aux lanzó una lluvia de plumas afiladas, que atraparon brazos y piernas en las mesas y sillas repartidas por la cafetería. Junto a él, el cabello de Eraserhead se erizó, ondeando en el aire mientras uno de los agentes miraba sus manos, confundido, antes de que Eraserhead desprendiera su bufanda de captura y lo derribara. Medianoche salió disparada, cruzó los brazos para sujetar la parte inferior de su camisa y se la quitó por la cabeza. El sostén rojo de encaje fue casi de inmediato eclipsado por el humo púrpura que salió de ella. Algunos de los agentes más cercanos cayeron al suelo con una serie de golpes sordos.
Otros, cerca de la bomba de humo, comenzaron a tambalearse de rodillas antes de desplomarse en sillas o hundirse lentamente en el suelo. El sonido de suaves ronquidos se entremezclaba con los gruñidos, las bofetadas y los golpes de la pelea. Aux se concentró en mantener a los agentes inmóviles mientras Eraserhead y Midnight rápidamente despejaban el camino hacia la puerta de la cocina. Sobre la abertura cortada en la pared con un mostrador de servicio, Aux pudo ver la gran puerta del muelle de carga en la esquina trasera de la cocina. Junto a ella había una puerta más pequeña, de tamaño humano. Quería simplemente levantarse y volar a Izuku, pero había demasiados obstáculos y Aux no podría ser tan útil si se rompía los huesos de sus alas tratando de volar a través de una cocina industrial. Un agente intentó acercarse sigilosamente a él por detrás, pero Aux giró sobre la punta de un pie y batió sus alas con fuerza. El agente cayó al suelo, y antes de que pudieran volver a levantarse, Aux usó más plumas para sujetarlo al suelo. Al mirar a los demás héroes, Aux no pudo evitar quedar impresionado. Habían terminado prácticamente de eliminar a todos los agentes. Uno de los últimos agentes giró los brazos y todo el gas púrpura fue expulsado al suelo y desde el área de combate hacia las paredes. Solo quedaban 4 agentes en pie. Aux los revisó, buscando cualquier punto débil cuando reconoció a uno. Keigo vio rojo. Antes de que pudiera comprender lo que estaba pasando, Keigo volaba a toda velocidad con las piernas extendidas, propinándole al hombre, no, al monstruo, una fuerte patada en la cara. El hombre alto y musculoso rodó con la patada antes de girarse y sonreírle con suficiencia. Bajó la mirada hacia el pecho de Keigo y la sonrisa se transformó en la mueca profana que Keigo veía en sus pesadillas. Parece que 2 de mis mascotas favoritas se han hecho amigas. El señor Watanabe dio un paso al frente, con una sonrisa sádica que se extendía por la emoción en sus ojos. Keigo retrocedió unos pasos, apretando su agarre sobre Izuku. Keigo se acurrucó sobre el chico herido, desplegando sus alas y emitiendo un chillido animal, estridente y angustiado. Keigo necesitaba que él retrocediera. En lugar de retroceder, el hombre avanzó lentamente, metiendo las manos en los bolsillos. Keigo soltó una serie de silbidos escupientes mientras se encogía sobre Izuku, con un ala girando alrededor de ambos en un intento de protegerlos del hombre. Oh, por eso siempre fuiste mi favorito. Pajarito. Keigo se estremeció al oír la voz arrullante del hombre. Su otra ala rodeó a la primera, formando un capullo de plumas. Podía oír cómo el señor Watanabe se acercaba cada vez más. Nunca perdiste esa pasión, nunca te quebraste, por mucho que lo intentara. Metió la mano entre las alas de Keigo para obligarlo a levantar la cabeza. Keigo sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho y que su respiración se entrecortaba al mirar los duros ojos rojos. La mano grande se desplazó desde debajo de su barbilla para acariciar el cabello sudoroso de Izuku. Mi cachorrito me recuerda a ti en ese sentido. Miró a Izuku con el ceño fruncido, con la confusión reflejada en su rostro. ¿Qué le hiciste? Keigo sintió que algo dentro de él se rompía. ¿Qué le hiciste? Extendió una pierna en una amplia curva, derribando al señor Watanabe al suelo. Con un chasquido de alas, Keigo se alzó sobre el hombre, con una pierna sobre su pecho y una larga pluma primaria, afilada como una navaja, apuntando a su garganta. El hombre tragó saliva, metiendo su nuez de Adán en la punta afilada, y la pluma acarició suavemente la curva de su garganta. Keigo lanzó un grito ahogado hacia él con una mueca furiosa. El señor Watanabe sonrió con suficiencia. ¡Ay, pobrecito Aux, con su cerebro de pájaro! ¿Lo olvidaste? Levantó una mano hasta el tobillo de Keigo, y su sonrisa maliciosa se transformó en una mueca enfermiza. No puedes hacerme daño. Con eso, el señor Watanabe tiró del tobillo de Keigo hacia un lado, haciéndole perder el equilibrio. Intentó mantenerse erguido, pero terminó tropezando hacia atrás y cayendo de espaldas, con las alas y los brazos intentando sujetar a Izuku más cerca de su pecho. La respiración del chico se entrecortó por el impacto. Keigo se revolvió con las piernas y las alas intentando alejarse lo más posible del hombre que se dirigía pisando fuerte hacia él. Parecía que no podía poner las piernas debajo de él lo suficiente como para ponerse de pie, con los brazos todavía acunando a Izuku, sus alas revoloteando por el suelo atrapadas debajo de él. El pánico recorrió a Keigo. Necesitaba salvar a Izuku, pero no podía hacer mucho más que menearse por el suelo. Keigo oyó una risa malvada mientras se encogía en posición fetal de lado, agarrando a Izuku contra su pecho. Cerró los ojos con fuerza mientras se preparaba para el impacto de una pesada bota con punta de acero. Nunca llegó.
Keigo abrió los ojos de golpe y vio a Midnight, todavía sin camisa, en cuclillas con los brazos extendidos. Mi don no parece afectarle. Déjame llevar a Izuku a la camioneta. Keigo quiso aferrarse más al chico, pero Auk se obligó a soltarse con las articulaciones crujiendo. Midnight acunó al joven contra su pecho y salió corriendo de las instalaciones. Keigo se incorporó solo para ver a Eraserhead luchando contra el señor Watanabe. Intercambiaron golpes, de ida y vuelta, Eraserhead, con la gracia de un bailarín de ballet, girando y dando vueltas mientras conectaba con la rodilla, el pecho y la mandíbula del otro hombre. El señor Watanabe era como una máquina. Puñetazos y patadas fuertes y directos, ejecutados con una precisión letal. Arrugado en el suelo, Keigo observaba horrorizado. Se sentía como un niño pequeño otra vez, mientras sus padres se golpeaban hasta sangrar, mientras él observaba desde las rendijas de la puerta del armario. Como si hubiera vuelto a su entrenamiento sabiendo que era el siguiente. Sabía que respiraba demasiado rápido, pero todo era demasiado. Las luces del techo eran brillantes y zumbaban. El olor empalagoso del don de Midnight se filtraba a través de su máscara de gas. Los sonidos de la lucha con sus gruñidos y golpes se sentían como truenos retumbando en sus oídos. Había algo de arenilla en el suelo de baldosas bajo los puños apretados de Keigo. La tela áspera del traje táctico le picaba al tocar la piel, los agujeros cortados en la espalda de la camisa le apretaban demasiado alrededor de las alas. Sentía que el escote lo asfixiaba. Keigo levantó la cabeza de golpe para ver a Eraserhead. Sus ojos brillaban de rojo y su cabello ondeaba mientras miraba fijamente al señor Watanabe. Su arma de captura manchada de sangre envolvió al hombre que forcejeaba. Eraserhead asintió hacia él. Plumas afiladas. Vamos. Su puntería era errada, pues tenía la vista nublada por las lágrimas, pero Keigo disparó un puñado de plumas hacia donde se encontraba el señor Watanabe. Dispararía más, pero no quería alcanzar a Shouta ni cortar el arma de captura. Se oyó un siseo de dolor y Keigo parpadeó. Las lágrimas le resbalaron por las mejillas, aclarándole la vista. Un grueso reguero de sangre caía del fino corte en la mejilla del señor Watanabe. Algunos cortes en su ropa también tenían los bordes manchados de sangre. El arma de captura estaba sujeta por un hilo entre Eraserhead y el señor Watanabe. El rostro del hombre se llenó de sorpresa mientras se frotaba el corte con su camisa gris, manchándose el hombro de sangre. Al mirar la mancha roja en su camisa, sus ojos abiertos se llenaron de miedo genuino mientras giraba la cabeza hacia Keigo. ¿De verdad me cortaste? La voz normalmente dura del señor Watanabe temblaba e insegura. Hizo que una parte enferma de Keigo se llenara de orgullo. Auk se puso de pie, sacudiéndose las rodillas mientras se quitaba la máscara de gas. Echó la cabeza hacia atrás y se miró el puente de la nariz. Sonrió, amplia, frenética. Oh, ronroneó Aux. Llevo años queriendo hacer eso. Los halcones se abalanzaron, con todo un arsenal de plumas afiladas volando a su lado. Lo derribó a golpes. Corte tras corte, tras corte, tras corte. Keigo observaba, riendo. La euforía burbujeante de saber que finalmente era libre lo llenaba de dicha. Era tan bueno como volar alto en el cielo en un día soleado, mejor que la tranquilidad de la playa, e incomparable con la alegría de caminar por un bosque. Quería sentirse así todos los días. El señor Watanabe, bajo la lluvia de plumas, logró retroceder a trompicones hacia una de las dos puertas de la cocina. Cayó hacia atrás por las puertas batientes. Los halcones se acercaron sigilosamente, pero una mano en su hombro lo detuvo. Keigo, tenemos que irnos. Aux apartó la mano de Eraserhead de su hombro, pero se dejó guiar hasta la otra puerta que daba a la cocina. Al cruzar las puertas, Aux se quedó paralizado por el sonido de las risas. El señor Watanabe, con su cabello rubio un poco revuelto y algunas pequeñas salpicaduras de sangre en la cara y los brazos, se puso de pie al otro lado de la habitación. Reía entre dientes y aplaudía. Me conquistaste una vez. Impresionante, pajarito. Pero ahora eres tan fracasado como de niño. Tu don no es nada comparado con uno como el mío. Keigo recorrió con la mirada al señor Watanabe de arriba a abajo. Parecía más pequeño de lo que recordaba. La mirada dura en sus ojos estaba nublada por la inseguridad. Le temblaban ligeramente las manos. Estaba encorvado como un tronco. El olor a sudor nervioso impregnaba el aire entre los dos. Keigo frunció el ceño antes de que lo comprendiera. El señor Watanabe estaba asustado. Keigo pateaba las baldosas mientras se acercaba al hombre, y cada pequeño ruido hacía que el señor Watanabe se estremeciera y se estremeciera ligeramente. Keigo quedó nariz con el hombre.
El aliento del señor Watanabe era fétido al resoplar contra la cara de Keigo. Keigo quiso arrugar la nariz con disgusto, pero Aux mantuvo la cara impasible. Ya conoce al señor Watanabe. Keigo extendió la mano hacia el bloque de cuchillos que estaba en la mesa junto a ellos. Cerró los dedos alrededor de un gran cuchillo de chef. La vida es mucho más que rarezas. El cuchillo se deslizó fuera del bloque con un shin. Keigo arqueó el cuchillo para cortar la parte delantera del cuello de Watanabe. Sintió unas tensas bandas que lo rodeaban y se dejó jalar hacia atrás. Su atención estaba fija en el rojo burbujeante que caía en cascada por el pecho del señor Watanabe. El color combinaba a la perfección con sus ojos abiertos y asustados. La expresión de horror que se dibujó en su rostro, ahora pálido, hizo que Keigo sonriera mientras el hombre caía de rodillas. El señor Watanabe extendió la mano hacia atrás y se desplomó. Su brazo se desplomó hacia adelante. Él tenía una pistola. Keigo desplegó sus alas, protegiendo a Shouta con sus alas endurecidas. Disparos resonaron en rápida sucesión. Un dolor abrasador y cortante recorrió a Keigo. Su pierna. Su ala izquierda 2 veces, luego la derecha. 2 en el estómago. El arma hizo un clic y cayó de la mano inerte del señor Watanabe. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro inerte. Como si hubiera reído el último. Y por la forma en que Keigo sintió que se desplomaba en el suelo, quizá así fuera. Unos fuertes brazos se cernieron detrás de Keigo, impidiéndole caer al suelo. Tranquilo, chico. Te tengo, ¿estás bien? La voz de Shouta era insoportablemente suave mientras arrastraba lentamente al tambaleante Keigo por la cocina hacia la puerta del muelle de carga, ahora abierta. Manchas rojas hacían que el suelo estuviera resbaladizo, pero el agarre de Shouta era firme y firme. En un abrir y cerrar de ojos estaban afuera. La visión de Keigo se atenuó al sentir los párpados pesados, pero en los destellos vio la gran camioneta en la que habían llegado. Las puertas traseras estaban abiertas, y pudo ver a Midnight sentada sobre Izuku, presionando su pecho una y otra vez. Keigo estaba confundido hasta que lo entendió. Estaba en la camioneta en milisegundos, chillando y arañando mientras se dirigía hacia Izuku. Hacia su hijo. Unas bandas apretadas le apretaban el pecho y unas alas lo sujetaban. Algo en lo profundo de su estómago le punzaba, un dolor sordo irradiaba, pero seguía intentando llegar hasta Izuku. Nada podía detenerlo. Se estaba muriendo. Y Keigo no podía hacer nada. Isashi. Conduce. El mundo entero se tambaleaba y retumbaba. Pero no importaba mientras pudiera llegar a Izuku. Para, Keigo. Oye. Unas manos lo empujaban contra una pared irregular, y él pateó intentando escapar hacia Izuku. Eso era todo lo que importaba. Se oyó un gruñido y una maldición antes de que una mano se levantara y lo abofeteara. No fue tan fuerte, pero algo sacudió a Keigo, dejándolo paralizado. Lo siento. Siéntate. Keigo se dejó guiar hacia abajo, observando horrorizado cómo el pecho de Izuku se aplastaba bajo las manos de Midnight. Pequeñas almohadillas adhesivas en el pecho de Izuku con cables colgando a un lado. Netsu sentado junto a la cara del niño con un reanimador en sus patas. La burbuja de plástico azul siendo empujada a un ritmo constante. Unas manos subieron al pecho de Keigo y le rasgaron la camisa por delante. Los botones tintinearon al rebotar contra el suelo metálico y los bancos. Se oyó un ruido confuso cuando unas manos callosas le tocaron suavemente el estómago. Keigo retrocedió un poco. Le hizo cosquillas. Cierto, murmuró la voz profunda. Un don curativo. Keigo observó con la mirada perdida el crujido de los huesos en el pecho de Izuku, acompañado del silbido forzado de la sangre. Escuchó cómo la burbuja azul se crujía plásticamente al entrar el aire en los pulmones de Izuku. Tras un momento de silencio, se escuchó una descarga eléctrica. Izuku se sobresaltó. Solo para que el proceso se repitiera una y otra vez. Keigo. Una mano suave le peinó el pelo. Fue agradable. Evitó que se alejara flotando. Tras unas cuantas caricias, exhaló un profundo suspiro. Cambia de bando. Y quizás usa tu don con Keigo. No queremos que se vuelva loco. La mano se fue. Soltó un graznido angustiado, moviendo la mano sujeta hacia donde creía que iba. Una mano diferente la reemplazó. Era más delgada y un poco más fría. No supo cómo se sentía hasta que las afiladas uñas le arañaron el cuero cabelludo de forma celestial. Se inclinó hacia el arañazo con una respiración profunda. El aire era empalagoso. Su mente daba vueltas, repentinamente mareada. Una de las delgadas manos lo atrapó cuando empezó a inclinarse hacia un lado. Otro sonido de descarga eléctrica.
seguido de unos jadeos dolorosos y espasmódicos. Oh, gracias a Dios, tenemos pulso. La suave sensación de unos labios presionados contra su sien adormeció a Keigo hasta el final en un sueño sin sueños. Buenas noches, Keigo. Capítulo 9. Shouta toma una siesta. Finalmente hay una pausa en la acción. Notas. Huyó. Así que iba a esperar para publicar esto mañana, pero literalmente no tengo nada de tranquilidad, jajajajaja. Este capítulo es más bien un capítulo intermedio, no quiero llamarlo relleno, pero como que había algunas tareas domésticas que necesitaba hacer, así que es menos intenso que los últimos, jajajaja. Tú, y ambos bebés están durmiendo, o supongo que debería decir inconscientes, jajaja. Así que los adultos hacen algunas cosas X, tengo el siguiente capítulo después de este también escrito porque no tengo tranquilidad y he esbozado el siguiente como 5 capítulos después de eso también nos estamos acercando tanto a capítulos puros y esponjosos, así que estén quietos, no creo que haya ningún detonante aquí. Es bastante tranquilo. Texto del capítulo. Shouta se inclinó sobre Izuku, con los dedos temblorosos presionando el cuello del chico. Con cada latido vibrante golpeando sus dedos, Shouta sintió que algo se relajaba lentamente en su interior. La presión que se había acumulado finalmente encontró alivio. Cerró los ojos y respiró hondo, contando mentalmente cada latido demasiado rápido. La camioneta rebotó, haciendo que Shouta se tambaleara y tropezara. Levantó los brazos de golpe para apoyarse contra la pared de la camioneta. Lo siento. La voz de Isashi sonaba aguda y tensa. Solo quedan unos minutos. Shouta no pudo evitar preocuparse de que no lo hubieran hecho. No era médico, pero estaba entrenado en primeros auxilios de alto nivel, lo cual era apenas inferior a un paramédico. Shouta sabía realizar RCP y tenía mucha práctica, pero no podía negar que después del accidente le temblaban las manos constantemente, especialmente cuando se trataba de un niño. Shouta, como héroe, no solía estar al mando tanto tiempo. Seguía con la RCP hasta que todo el personal médico pudiera hacerse cargo, lo que le permitía pasar a la siguiente persona necesitada. Era casi inaudito que los héroes acompañaran en ambulancia a una víctima. Shouta finalmente creyó entender por qué. Rescates e incursiones de este tipo ya eran de por sí muy estresantes, y la adrenalina creaba pesadillas. Pero terminaban sorprendentemente rápido. Eran una bomba aturdidora, intensa y rápida, que dejaba a los héroes exhaustos y con la necesidad de descansar. Pero estar en esa camioneta viendo al chico que habían hecho todo lo posible por luchar por mantenerse con vida sin poder hacer nada era una tortura. Era como sostener un trozo de carbón ardiendo en la mano. Solo podía ver cómo su piel se desbordaba, lleno de dolor y ansiedad que no tenían a dónde ir. Era una experiencia totalmente diferente, e intentar hacer ambas cosas seguidas era agotador. Shouta se encontró deseando que los órganos maltratados y debilitados de Izuku resistieran un poco más. Que su sangre diera una vuelta más alrededor de su pequeño cuerpo. Que sus pulmones, que retumbaban, se llenaran una vez más. Sus dedos se crispaban, deseando hacer algo más que controlar el pulso. Era un héroe de emboscadas, normalmente poseía una paciencia increíble, pero normalmente, en cuanto era Seread identificaba un problema, intervenía para ayudar. No podía ayudar. Shouta no podía latirle el corazón ni insuflarle oxígeno a los pulmones, en realidad. La RCP y las respiraciones artificiales eran un mal sustituto de la respiración artificial, y aunque las constantes vitales del niño estaban demasiado bajas, no eran cero. Todavía no, otra vez no, así que esperó, paralizado sobre el chico. Totalmente preparado, listo para entrar en acción en cuanto el chico volviera a caer. Impulsado por la adrenalina, el constante latido de su propio corazón le dificultaba sentir el latido más débil de Izuku. Shouta le daría la mitad de sus latidos sanos si eso significaba que Izuku sobreviviría. Tragó saliva y miró alrededor de la camioneta, necesitando una pequeña distracción. Desde que obligó a Keigo a dormir, Nemuri había permanecido en silencio, sentada con la cabeza de Keigo en su regazo. Le acariciaba la cabeza perezosamente, asegurándose de rascarle suavemente con sus afiladas uñas. Su rostro estaba relajado y sereno. Parecía tan tranquilo. Shouta no pudo identificarse. Una suave pata le tocó el muslo. ¿Hiciste todo lo que pudiste, Shouta-kun? Sí, bueno, Shouta se cruzó de brazos con un gruñido. Inmediatamente lamentó la pérdida del zumbido tangible que demostraba que Izuku estaba vivo. No fue suficiente. Netsu suspiró. Somos héroes, no hacedores de milagros. Hace menos de 24 horas ni siquiera sabíamos que Izuku existía.
Pero ahora lo hemos liberado de su cautiverio, y aunque no se encuentra bien, estamos trabajando para transferirlo a alguien que pueda ayudarlo a recuperarse. A Shouta le picó la piel al rascarse un lado de la cara. Se inclinó hacia adelante, cediendo finalmente al impulso de tomarle el pulso. Todavía era como las alas de un colibrí, pero seguía latiendo. Shouta suspiró antes de agacharse junto al chico. Eso, la voz de Shouta se quebró. Aún no fue suficiente. Es posible no cometer errores y aún así perder. Eso no es debilidad. Eso es vida. Odio esa frase. Shouta fulminó con la mirada a Netsu. Lo dices todo el tiempo. Basta. Dejaré de citarlo cuando dejes de culparte por ser humano. Shouta extendió la mano para frotarse la boca. Antes de murmurar algo para sí mismo. Lo dice la maldita rata. Netsu definitivamente escuchó su comentario y el tic de su oreja y su sonrisa juguetona significaban algo. Simplemente le dio una palmadita en la rodilla a Shouta. Bueno, no todos podemos ser perfectos. E incluso si necesitaras una expiación, que no es el caso, Izuku apenas está comenzando su camino. Tendrás tiempo para seguir ayudándolo, para compensar la culpa que te atribuyeste. Tienes mucha fe en que lo logrará. Tengo fe en mi personal y en su terquedad para exprimir la vida lo suficiente como para forzar milagros. Ha llegado hasta aquí, podemos ayudarle a seguir adelante. Shouta frunció los labios. Pasó una mano por el cabello sudoroso de Izuku y luego volvió a comprobar su pulso y respiración. Ambos seguían allí. Espera, voy a entrar en UA. Gritó Isashi desde el frente. Shouta se abalanzó sobre el niño justo a tiempo para que Isashi girara el coche en un giro cerrado de 90 grados. El empujón hizo que la cabeza del niño se volcara, tenía la boca ligeramente abierta y un hilo de baba empezó a acumularse en el banco de abajo. La furgoneta rebotó un poco antes de detenerse con un chirrido. Shouta se levantó y abrió la parte trasera antes de que la camioneta se detuviera por completo, y se tambaleó hacia adelante con el último contragolpe. Recovery Girl estaba saliendo por la puerta de UA con una camilla. Shouta saltó y prácticamente la lanzó contra el parachoques. Nemuri estaba listo con un Izuku acunado y lo bajó suavemente sobre el colchón médico. Netsu saltó a la cama y se sentó junto a la cabeza de Izuku, con una pata presionada contra el cuello del niño, la otra sosteniendo la vía intravenosa que le habían dejado puesta una vez que leyó la etiqueta que decía que era solo solución salina. El niño necesitaba todos los líquidos que pudiera conseguir. Shouta se sintió pegado al suelo mientras veía a Minig correr con la camilla hacia UA. Recovery Girl estaba justo detrás de ella. Hubo un portazo y apareció Isashi. Mierda. Isashi se pasó una mano por el pelo dorado. Mierda. Isashi dio una vuelta cerrada antes de empezar a patear como un loco la rueda trasera de la camioneta repetidamente. Shouta se alegró distraídamente de que su prometido llevara botas con punta de acero o se rompería los dedos de los pies. Dios. Patada. Joder. Patada. Maldita sea. Patada. 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 Shouta se acercó más a Isashi, con las manos levantadas en un pésimo intento de calmarlo. Isashi, ahora no es el momento. Voy a matarlos. Sus ojos verdes brillaban con una ira justificada. Si ese chico muere, si muere otra vez, los mataré a todos. Keigo ya lo hizo. La voz de Shouta era apagada y sin vida, y se encogió de hombros. Bueno, seguro que le dio a uno, no me fijé en todo. Podría haberle dado a otros fácilmente con su don y no me habría dado cuenta. ¿Qué? Isashi se quedó paralizado a media patada antes de girar tan rápido que perdió el equilibrio y quedó torpemente atrapado en el lateral de la camioneta. ¿Qué? ¿Qué pasó ahí atrás? Ahora no, deberíamos llevar a Keigo a la enfermería. Parece estar bien ahora mismo, pero le dispararon. Al menos 3 veces, por lo que pude ver. Isashi se frotó la frente antes de negar con la cabeza. Dios, esto es una mierda. No tienes idea. Shouta subió a la camioneta después de Isashi. Keigo todavía estaba muy dormido y abrigado con la mitad restante del arma de captura de Shouta. Shouta puso una mano sobre el cabello salpicado de sangre de Keigo. El pequeño ceño fruncido en la cara del niño se desvaneció con el toque. Era obvio que le gustaba que le arreglaran el cabello. Shouta ya había usado mucho ese hecho a su favor. Tendría que disculparse por ello más tarde. O tal vez no lo haría y solo lo usaría para la próxima vez que el niño tuviera una crisis. Los hombros de Shouta se desplomaron mientras deseaba que fuera un sí y no un cuándo.
No sabía todo por lo que Keigo había pasado, pero si la conversación escuchada por casualidad con el personaje del señor Watanabe era algo por lo que guiarse, estaba claro que los paralelismos entre Izuku y Keigo eran más de lo que originalmente había pensado. Hacía que la capacidad de Keigo para mantener la calma como lo hacía fuera tan impresionante como preocupante. La verdad, Sashi, no fue tan malo como pensé que sería. Hizo una pausa, reevaluando su declaración. Bueno, salvo el asesinato. Salvo, y Sashi se interrumpió. Su cabeza se hundió entre las manos. Respiró hondo varias veces antes de que una vocecita temblorosa saliera de entre sus palmas. Lo siento mucho, Sho. Shouta le levantó la barbilla con suavidad para poder mirar a su prometida. Y Sashi parecía destrozado. Su cabello rubio parecía como si se lo hubiera acariciado 1000 veces. Sus ojos verdes estaban inyectados en sangre, con rastros de lágrimas secas bajo ellos. La expresión de Makrada le sentaba mal. Con el dedo medio y el pulgar, Shouta golpeó la frente de su prometida con un gruñido breve. Y Sashi apartó la mano. No, hablo en serio, Sho. No podría estar ahí para ti. Respiró entrecortadamente. Cuando oí los disparos por la radio, pensé, quizás no vuelva a verlo nunca más. Estoy aquí. Shouta puso una mano en la mejilla de Isashi. Lo sé. Isashi se inclinó hacia la mano y levantó la suya sobre ella. Te amo. Shouta rara vez decía esas palabras, pero eso no significaba que no las sintiera menos. Y Isashi pensaba con más precisión de la que Shouta quería admitir. Si Keigo no hubiera bloqueado todas las balas con su propio cuerpo, Shouta podría estar en la enfermería junto a Izuku, o incluso peor. Todos habían tenido muchísima suerte con todo esto y dejar algo sin decir era simplemente ilógico. Shouta quizá debería decirlo más a menudo, dada la forma en que el comportamiento de Isashi se aligeró, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Yo también te amo. Isashi se inclinó para besar a Shouta en la mejilla. Luego le dio otro, y luego otro. Shouta apartó la cabeza de Isashi, poniendo los ojos en blanco. Pero no pudo disimular por completo la leve sonrisa que se dibujó en su rostro. Bueno, pero de verdad tenemos que irnos. Keigo todavía necesita que lo revisen y la chica de la recuperación podría necesitar ayuda. No tiene equipo médico, solo estamos nosotros. Ah, cierto. Ni siquiera lo había pensado. Normalmente terminamos una vez que entregamos a las víctimas. Lo sé. Es un poco raro. Isashi se inclinó y recogió las piernas de Keigo, y Shouta movió las manos bajo sus brazos atados. Fue un movimiento un poco incómodo para ellos, pero Isashi había aparcado la furgoneta junto a la puerta más cercana a la enfermería. Así que en un abrir y cerrar de ojos, Shouta abrió la puerta con el codo. La ausencia de cacofonía inmediata y la ausencia total de gritos lo relajaron, pero lo pusieron nervioso. Necesitaba saber que el chico seguía vivo. Giró el cuello para mirar hacia atrás. Izuku estaba conectado a varios equipos médicos. Del cuello de una camiseta de gimnasio de la UA, demasiado grande, salían cables, enganchados al lateral de una pantalla con sus constantes vitales desplazándose. Una máscara de aire le cubría la nariz con una fina banda elástica. Tenía un oxímetro de pulso sujeto en el dedo. Tenía lo que parecía ser una nueva bolsa de suero fisiológico conectada a una de sus vías intravenosas. El chico ahora tenía una segunda en el otro brazo, conectada a Nemuri en lugar de otra bolsa. Estaba tumbada en la cama junto a Izuku, con el brazo estirado, apretando lentamente una pelota antiestrés. Recovery Girl tenía una expresión seria, pero se mantenía tranquila y serena mientras aplicaba antiséptico sobre las piernas del chico, que aún sangraban. Frunció el ceño al ver la compresa teñida de rojo por la sangre que resumaba. Netsu acercó un carrito a Recovery Girl, con un kit de sutura, rollos de vendas y varios ungüentos sobre él. El director señaló una de las camas vacías frente al chico. Puedes colocar a Keigo-kun allí. Shouta asintió, gruñendo levemente mientras él y Isashi levantaban al joven héroe y lo colocaban en la cama médica. ¿Grupos sanguíneos? ¿Cuáles son? Recovery Girl no levantó la vista de sus puntos bien practicados. Shouta estaba un poco fascinado por los movimientos rápidos y precisos de sus manos. Casi parecía que sus dedos bailaran sobre la piel de Izuku. Ambos B soy negativo, Sho positivo. Isashi se acercó a Shouta, que aún estaba congelado. Sus dedos se deslizaron entre los de Shouta. ¿Funcionará? No, suspiró Recovery Girl. El niño necesita sangre o por alguna razón, no coagula bien. Tiene quemaduras químicas en las piernas, así que quizá le hayan puesto anticoagulante, o quizá solo sea hemofílico. Trabajo a ciegas y con un tiempo muy ajustado.
Así que esperaba conseguir otro donante para poder reemplazar la que había perdido con sangre sana y no contaminada. No pasa nada. Sonrió Nemuri desde la cama. Soy universal, así que lo tengo. No te estamos desangrando. Podría acabar necesitando más de lo que puedo quitarte sin problemas. Ató el hilo antes de pasar al otro lado, empezando por la otra pierna. Tendremos que buscar una solución mejor si no deja de sangrar pronto. Vlad podría tener algunas fuentes, murmuró Shouta. Le escribiré. Netsu sacó su teléfono del chaleco. ¿Hay alguna otra duda urgente con la que podamos ayudar, Chiyo-san? Hay más preocupaciones de las que quisiera enumerar, pero no podemos hacer mucho más que monitorear y esperar. El líquido y la sangre ya han mejorado drásticamente su presión arterial. No es saludable, pero parece que solo está mejorando. Estaré pendiente de la fiebre leve hasta que pueda hacer pruebas para detectar posibles infecciones. Quizás podrías empezar a buscar métodos para conseguir buenos antibióticos y analgésicos por internet. Netsu asintió y escribió algo rápidamente en su teléfono, luego lo guardó en su chaleco. Recovery Girl terminó de coser la otra pierna más rápido, anudándola. Mientras la vendaba, Shouta se preguntaba cómo decidía cuáles cortes necesitaban puntos y cuáles no, ya que todos se veían mal. Se quitó los guantes ensangrentados y se puso inmediatamente unos nuevos. Se puso un poco de ungüento en los dedos antes de extenderlo suavemente en los brazos. Estoy bastante seguro de que son algún tipo de picadura. Es similar a la de una medusa o una hiedra venenosa, si me atrevo a adivinar. Por lo inflamada que está, me preocupa una mayor reacción histamínica. Lo mismo con lo que parecen ser picaduras de araña en sus piernas. Shouta sintió que Isashi se estremecía ante la mención de las arañas y comenzó a frotar pequeños círculos en el dorso de su mano con el pulgar. En este momento, mi objetivo es simplemente mantenerlo estable hasta que terminen las pruebas y su resistencia aumente para poder usar mi don con él. Hasta que sepa más, no hay mucho que pueda hacer aquí. Recovery Girl pasó de aplicarle el ungüento en los brazos a las piernas. Fue especialmente cuidadosa con la que estaba obviamente rota. Una vez que sus constantes vitales mejoren un poco, planeó hacerle radiografías. Definitivamente tiene una pierna rota y probablemente algunas costillas fracturadas por la RCP, y quién sabe qué más. Entonces, ¿estará bien? La voz de Shouta sonaba extrañamente ronca y tensa. Sabía que su pregunta era un poco redundante, pero la larga explicación le daba vueltas la mente, exhausta. Isashi apretó la mano y Shouta le devolvió el apretón. No puedo hacer ninguna promesa en este momento, pero haré lo mejor que pueda. Ya nos estás haciendo un gran favor, Chiyo-san. Netsu le hizo una reverencia y Recovery Girl le despidió con un gesto. ¿Qué clase de doctora o heroína sería si rechazara a un niño por mi propia comodidad? Con gusto lucharía en los tribunales si el HPS se me reclamara por esto. Hizo una pausa en sus atenciones antes de continuar. Sinceramente, después de todo esto, me encantaría darles algo más que un sermón. La energía en la sala se transformó en algo agudo y agresivo. Todos ansiaban sangre. Shouta sabía que quería desatar un infierno sobre la comisión, así que los demás probablemente planeaban asesinatos cada vez más dolorosos. Sería justificable considerando su complicidad. Shouta desvió la mirada del enfermizo y supo al dormido Keigo. Aún se veía tranquilo envuelto en la mitad restante de la bufanda de captura. Keigo había desatado un infierno sobre la comisión, o al menos sobre ese agente. Shouta recordaba vívidamente haber visto el arma de captura totalmente destrozada bajo la violenta lluvia de plumas. Los pequeños fragmentos grises habían brotado de la explosión roja, como rocas y cenizas de una erupción volcánica. El chico en ese momento había sido una fuerza de la naturaleza, implacable, imparable y aterrador. La risa frenética aún resonaba en la mente de Shouta, enfriándole el pecho. Necesitaba más información. No quería juzgar hasta entender lo sucedido. A Keigo le esperaba una larga lista de preguntas que Shouta no le permitiría escabullirse al despertar. Si Shouta iba a tener que testificar que, fuera lo que fuese, era totalmente legal, más le valía que al menos estuviera justificado. Shouta sacó el expediente de su camisa, encogiéndose un poco al ver la sangre que había empapado la carpeta manila y los bordes de las páginas. Se lo entregó a Netsu. Recogí estos. Parecían archivos de Izuku. Pensé que podrían ser útiles. Gracias, Shouta-kun. Netsu parloteó un poco y parecía mareado mientras abría el archivo y comenzaba a leer. Además, debo mencionar que a Keigo le dispararon. La chica de la recuperación dejó escapar un sonido ahogado y corrió hacia la cama de Keigo. Shouta se apresuró a añadir. Pero parece que ya está bien.
Yo lo juzgaré. ¿Ahora, dónde? Vi que 3 de 6 disparos hicieron impacto. En el estómago, el ala izquierda y el muslo derecho. La chica de recuperación giró el arma de captura para aflojarla y abrió la camisa ya rasgada de Keigo. Usó una toallita antiséptica para limpiar un poco de sangre seca. Se detuvo al ver que no había agujeros de bala. Si Shouta entrecerraba los ojos, casi podía ver la leve cicatriz donde había visto a Keigo recibir el impacto. La chica de recuperación se dirigió a la pierna y luego al ala. No se encontraron heridas. Shouta se sobresaltó cuando ella le agarró la barbilla y le tocó la nariz rota. Se preparó para el dolor, pero este nunca llegó. Shouta parpadeó un par de veces, tocándose la nariz indolora, mientras la chica de recuperación se giraba para mirar a Izuku. Impresionante. Incluso en este estado, está usando su don. En realidad, Netsu pasó una página del archivo, con la sonrisa que siempre le acompañaba, ausente. Si lo que dice este archivo es cierto, es probable que el don de Izuku-kun esté en su punto más fuerte. Le tendió una página a Recovery Girl. Aquí está el plan de su procedimiento con la fecha de hoy. No explica los cortes en los muslos. Pero hay una nota manuscrita que dice, se requiere información adicional. Shouta observó al anciano héroe hojear la página con los labios fruncidos. Ella asintió y prácticamente le devolvió la página a Netsu. Voy a tener que investigar. No sé nada sobre picaduras de hormigas bala ni de carabelas portuguesas. Pero grandes cantidades de cualquier tipo de veneno o toxina probablemente empeorarían el shock hipovolémico y provocarían un paro cardíaco. Si está teniendo una reacción, eso también podría explicar la fiebre. Todo esto podría tener consecuencias a largo plazo y me gustaría saber qué esperar. Ella se giró con un suspiro y miró a Nemuri, que parecía un poco pálido y comenzaba a respirar un poco más pesado de lo normal. ¿Y tú, Missy, estás acabada? Recovery Girl comenzó a acercarse a la heroína solo para que Nemuri se girara y apartara el brazo. Oh, no, estoy bien. Nemuri parpadeó con fuerza. Puedo soportarlo, estoy bien. No, no lo eres. No mientas. Me gusta limitar el número de personas desmayadas en mi enfermería. Ya te dejé demasiado tiempo, así que estás a pocos minutos de que ese número aumente a 3. Extendió una mano. Brazo. Ahora, Nemuri hizo un puchero antes de pasarle el brazo a la sanadora. Le retiraron la vía intravenosa con eficacia, y después de colocarle el vendaje en el hueco del brazo, Recovery Girl le apretó el hombro. Ya hiciste suficiente. Está a salvo. Izuku no es como la última vez. Llegaste a tiempo. Te entregaste para asegurarte de que lo lograra. Yo me encargo de ahora en adelante, ¿de acuerdo? Lo lograste. La voz de Recovery Girl era suave, como nunca antes la había oído Shouta. Los ojos de Nemuri se llenaron de lágrimas. Shouta se dio la vuelta, sintiendo que se entrometía en algo privado. Isashi lo rodeó con un brazo y los acercó aún más. Ahora, aplaudió Recovery Girl, recuperando la voz. Sacó una cesta con varias bebidas dulces con electrolitos y se la ofreció a Nemuri, que seguía secándose los ojos. Bebe esto y duerme si lo necesitas. Después de que Nemuri tomó una botella azul eléctrico, Recovery Girl se giró hacia Shouta y le tendió la canasta. No. Shouta odiaba el sabor de esas bebidas. Prefería comerse un paquete de gelatina, mucho mejor. Isashi pensó que era ridículo, pues afirmaba que tenían el mismo sabor dulce artificial, que parecía fruta. Pero se equivocaba. Eran asquerosas. No acepto un no por respuesta. No tengo ni idea de cómo funciona el don de Izuku, pero muchos de curación se basan en la resistencia, y si su don usara alguno de los tuyos, probablemente estés a 2 segundos de desplomarte. Has estado muy agotado esta última semana. Y no voy a arriesgarme. Ahora. Siéntate. Tomó un tinto con el ceño fruncido, dio un sorbo e hizo una mueca. El tinto era el más soportable, pero seguía siendo malo. Ni se te ocurra poner esa cara, Sonji. Y alégrate de que Izuku haya curado todas las heridas que seguro te hiciste en esta incursión, o te habrían dado una reprimenda. En realidad, no me lastimé. Gracias por preguntar. Bien por ti, es la primera vez. A Shouta le molestaba eso. No era que se lesionara constantemente, simplemente estaba en un sector de heroísmo más peligroso que el resto del profesorado de la UA. Así que parecía un idiota imprudente. Pero comparado con sus compañeros clandestinos, en realidad era mucho más cauteloso y menos propenso a lesionarse. Estaba a punto de decir precisamente eso cuando Recovery Girl levantó un dedo. Antes de que intentes usarlo de nuevo para librarte de una clase, estoy muy orgulloso de tus esfuerzos por dejar de fumar.
Sigue así, pero no esperes que te saque de clase. Yo también soy profesor. Sabes que sé cuando alguien intenta distraerme del punto principal. Puede que pensaras que eras astuto la última vez, pero era obvio lo que hacías. Nemuri se rió a carcajadas desde el otro lado de la habitación mientras Shouta sentía que se sonrojaba. Una parte de Shouta deseaba que el suelo se lo tragara. O tal vez golpear a Recovery Girl. Estaba dividido al 50%. ¿Intentas dejar de fumar? Hisashi le dedicó a Shouta una amplia sonrisa y lo besó en la mejilla. Estoy muy orgulloso de ti. Ha sido como un día. Cálmate. Aún orgulloso. Fue a darle otro beso y Shouta lo atrapó y apartó la cabeza de Hisashi, sintiendo una especie de bucle de vergüenza a medida que el rubor se profundizaba. Shouta se dejó empujar hacia la cama para poder cubrirse la cara con la fina manta médica. Nemuri empezó a reír aún más fuerte ante la acción, y la tos de Hisashi era sin duda él mismo intentando disimular una risa. Traidor. Shouta curvó el borde de la manta para mirar con enojo a su prometido y amigo. Solo para provocar que ambos se desplomaran en otra carcajada. Deja de mirarlos fijamente y duerme. La chica de la recuperación le sacudió su pesado bastón con forma de aguja. Y si no lo intentas, te daré un golpe en la cabeza para obligarte. ¿Qué pasó con lo de limitar el número de pacientes inconscientes? Respondió Shouta con descaro. Por ti, Shouta, haré una excepción. Me siento honrado. Shouta puso los ojos en blanco mientras se movía para acomodarse en la delgada camilla. Hisashi se inclinó para apretarle el hombro con una sonrisa. Descansa, cariño. Voy a irme a planificar los próximos pasos con Netsu. Lo resolveremos todo mientras duermes la siesta, ¿de acuerdo? Ya hiciste tu parte. Shouta suspiró. No dejes que se apodere del mundo ni que lo queme todo. Me gustaría tener una sociedad cuando despierte, ¿de acuerdo? Sí, capitán. Hisashi hizo un saludo exagerado y luego le guiñó un ojo. No se preocupe, lo mantendré bajo control. Estaba hablando con Netsu. Shouta no pudo mantener la expresión seria mientras una pequeña sonrisa se escapó ante el graznido traicionado de Hisashi. Me lastimaste, Sho. Mi propia prometida. Hisashi se agarró el corazón con dramatismo y se desplomó en el suelo. ¿Crees que haría eso? Si se me da la oportunidad. Claro. Los controlaré a ti y a Netsu. Cerró los ojos con una sonrisa. Pero estoy cansado y el médico me ha ordenado dormir una siesta, así que lo haré. Hizo una pausa antes de volver a abrir los ojos. Además, quiero verlos arder a todos. Así que, vuélvanse locos. Diviértanse. Shouta cerró los ojos y suspiró, dejando que la respiración le quitara toda la tensión restante. No se había dado cuenta de lo cansado que estaba hasta que casi de inmediato se quedó dormido. El sonido de la cálida risa de Hisashi y los suaves labios en su frente lo arrullaron hasta el final, sumiéndolo en un sueño profundo. Bueno, espero que les gustara la historia, así que deja tu like y suscribirse, nos vemos.